Buenos días. Para el desarrollo de este experimento, lo que vamos a utilizar son botellas plásticas reciclables que se pueden encontrar en cualquier parte, el uso de esta también pequeña, el uso de estas pequeñas mangueras y además de lo más importante en este experimento, el agua, que es un flujo que vamos a tener y por el cual queremos calcular ciertas propiedades de un sistema de flujo constante. También vamos a hacer uso de esta pequeña botella de agua, la cual vemos que en este momento contiene agua, pero sabemos que el objetivo final de esta botella es medir cantidades de agua que contenga o de líquido alguno que contenga. Es la finalidad de esta botella, ¿cierto? Va a ser muy importante más adelante. Van a ver claramente por qué. A pesar de que en ese momento, pues, como se ve, no va a estar incluida en dicho sistema. ¿Cuál va a ser la final? Esta primera botella la vamos a llenar de agua. Vemos un orificio. Acá tiene conectado por una manguera. Luego esta se viene una manguera, la cual va a estar conectada acá. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Que esta agua pase a esta botella por medio de esta manguera. Luego, esta botella va a ser descarga de agua a esta pequeña botella. Y luego, queremos que esa pequeña venga y esa agua se descargue allá arriba. Vamos a ver que de pronto esto no va a ser posible por propiedades como la gravedad o por la descarga o por ciertas cosas que no son posibles que eso suceda. Luego vamos entonces a dar paso al desarrollo del experimento. Bueno, y ya dando paso a que el sistema funcione, podemos ver que se va a hacer uso de unas mesas para poder que funcione, ¿cierto? La primera más alta, la segunda un poco con cierto desnivel, a diferencia de la primera, y la segunda, pues, y la tercera ya sin más va. Bueno, ya para dar paso vamos a hacer uso de este recipiente que les mencionaba anteriormente para tomar cuál es el caudal, ¿cierto? Si bien acá esto nos da unas medidas precisas y nosotros vamos a hacer uso de un cronómetro para saber cuánto es lo que sale. Podemos ver entonces que acá, al abrir esta llave, el caudal, el agua que sale, es constante. Entonces esto nos permite tomar una medida acerca de cuánto agua sale por cierta unidad de tiempo. Bueno, y luego de hacer esto, acá podemos registrar que se tomó un registro de 100 mililitros, como se puede ver ahí, el numerito, y en un tiempo de 1.08 minutos. Eso fue el tiempo que se demoró este sistema en recolectar esa cantidad de agua. Si bien entonces podemos ver que esta primera botella no está aislada, sino que acá tiene este orificio dentro que ven donde puedo hacer entrar mi dedo, entonces está teniendo contacto con la atmósfera y el sistema está volviendo a tener contacto con la atmósfera cuando yo abro este sistema, ¿cierto? Bueno, entonces eso nos permite como calcular cuáles serían las velocidades con las que pasa de un sistema a otro o cuáles las presiones, digamos, en este punto, en este y en ese. Como también podemos calcular cuál es la velocidad con la que sale este chorro de agua de esta tubería. Y para dar como finalizar la explicación de cómo funciona este experimento, quiero mostrar acerca de cuáles pueden ser algunas de las variaciones que se pueden tener. La primera es que si yo abro esta botella, esta de aquí inmediatamente se me llena. ¿Por qué? Porque si yo esta la destapo, puedo ver cómo
se me empieza a rebosar el agua. Pero otra cosa, si vengo y de nuevo abro esta llave, puedo ver que la descarga es 0, ¿cierto? Es 0. Eso nos puede dar también cierta información acerca de cómo es el funcionamiento de esto, y de acuerdo a las ecuaciones de conservación de masa de Bernoulli puedo utilizarlas para ver cuáles pueden ser esas variables que hace que este sistema esté así. Luego voy a cerrar de nuevo este sistema, esta botella. Al cerrarla, ahí ya ven, está cerrada, no está abriendo flujo alguno de agua que se derrame, y voy a venir de nuevo a la manguera y veo que ya hay una salida, pero es menor a la que se tenía inicialmente. Vemos que funciona con ciertas goteras y no es como un flujo muy constante. Entonces para esto voy a venir a esta botella y la voy a cerrar, porque está ahí permitiendo el flujo de aire de la atmósfera. Luego regreso de nuevo a la manguera, la voy a abrir y vemos que va a empezar a haber un flujo más ligero. Y como vemos, al bajarlo empieza a haber un flujo más constante de agua, ¿cierto? Entonces es lo que nos permite ver cómo funciona este sistema. Finalmente lo que queríamos es que esta agua desde esta botella pequeña a esta nos permitieron entrar por la parte de arriba. Entonces claramente nos damos cuenta que para eso necesitamos el uso de una bomba que nos permita bombear esa agua desde la parte inferior a esta parte superior. Si bien por la pendiente que esta agua tiene desde el inicio al final, podemos ver que si la ponemos, por ejemplo, por acá, podemos ver que hay un gotereo, o sea que nos permite el ingreso de nuevo a este sistema. Por acá va a ser más fuerte, por acá va a ser más fuerte, al igual que por acá por la salida también va a ser más fuerte, pero nosotros lo queremos es por la parte de superior, ¿cierto? Si lo queremos por la parte superior, entonces vamos a necesitar el uso de una bomba. ¿Cuál debe ser la potencia de esta bomba o cuál debe ser la finalidad? Para eso podemos utilizar la ecuación de energía y trabajo, el cual nos va a permitir saber cuál va a ser el trabajo de la bomba y cuál va a ser su potencia, o cuál debe ser su potencia, ¿cierto? Entonces es como la finalidad de este sistema. Pero vemos que si la ponemos acá, igual va a funcionar. Bueno, entonces aquí lo que se puede ver es que se tomaron las medidas de cada uno de los elementos del sistema. Se tomó el tiempo en el que se tardó de tomar la cantidad aforada, y con estos dos datos se pudo calcular el caudal, que fue de 1.66 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Luego de tener el caudal, se pasa a calcular la velocidad en el 7, o sea la salida del sistema. Esta velocidad es de 0.132, se calcula con el caudal ya tenido y con el área. ¿Y cuál es el área? Es igual a pi por el diámetro, y el diámetro es de 0.04 metros, 0.004 metros, ¿cierto? Entonces con estos datos se toma la velocidad en 7, que es de 0.32 metros por segundo. Luego, haciendo uso de la ecuación de conservación de masa, podemos ver que todas las velocidades en todos los puntos van a ser iguales. ¿Por qué? Porque como tenemos que la densidad es la misma y el área es la misma en todos los puntos, entonces dichas velocidades van a ser iguales. Listo. Entonces ya con estos datos podemos pasar a calcular las presiones, donde se tiene que la presión en 1 es 0, al igual que en 7, ¿cierto? Pero entonces para calcular la presión en 2, 3, 4, 5 y 6 hacemos uso de la ecuación de Bernoulli, donde tenemos que, digamos, para calcular la presión en 2 tenemos que Z1, que es la altura
de 0.71 más 0.34 más la presión en 1 como está en contacto con la atmósfera es 0 y más la velocidad en 2 que también es 0. ¿Por qué? Porque relacionando esta área siendo grande respecto a esta área en 2, entonces esta velocidad con la que desciende tiende a 0. Entonces esto sería igual a Z2, que se tiene la altura de 0.71 más 0.045 metros, es igual a la presión en 2 sobre gamma más velocidad en 2, que ya se tiene, que se calculó anteriormente, sobre 2G. Tenemos todos los datos y la única incógnita entonces sería la presión en 2, donde dicha presión nos da 2885.24 pascales. Así entonces se pasa a calcular con todas las presiones. Se tiene hice uso siempre de la presión en 1 porque me facilita los cálculos, porque solo me queda que Z1 es la que se tiene, porque la presión en 1 y la velocidad en 1 siempre van a ser 0. Continuando entonces con la explicación, tenemos aquí que se calculó la presión 5 y 6 de la misma manera que en la página anterior, ¿cierto? Teniendo como referencia siempre la presión en 1, el sistema de presión en 1, donde la presión en 1 es 0 y velocidad en 1 es 0. En este paso se tiene entonces que se hace uso de la ecuación de trabajo y energía. ¿Para qué? Para calcular la cabeza de la bomba y así poder calcular la potencia que se hace necesaria para poder llevar el agua hasta la altura que se requiere o que se quería en un principio. Se tiene entonces que la presión en 7 es 0 porque está en contacto con la atmósfera y se tiene la velocidad además de la altura, ¿cierto? Que son datos conocidos, igual a más la cabeza de la bomba, igual a los datos en 6. ¿Qué son los datos? La velocidad en 6 al cuadrado sobre 2G más la presión en G más la presión en 6 sobre el gamma más la Z en 6. Donde en esta ecuación la única incógnita sería la cabeza de la bomba y por ende entonces obtenemos el resultado que es 0.04 metros. Vemos que es una cabeza pequeña, muy pequeña. Con este dato pasamos a obtener la potencia, que nos da una potencia de 6.51 por 10 a la menos 6 kilowatts. Esto obtenía multiplicar el gamma de fluido por el caudal por la potencia de la bomba. Y ya para ir finalizando los cálculos, hacemos uso de la ecuación de momento. Entonces vemos que aquí involucramos un volumen de control y donde para este volumen de control tenemos los siguientes datos: el peso de ese volumen de control, las presiones y las velocidades y el caudal. Entonces, acá vemos que se hace una sumatoria de fuerzas en cuanto al volumen de control. Para la sumatoria de fuerzas en X se tiene que la fuerza de presión en 1 y cuál es la fuerza de presión en 2. ¿Y cuál es esta fuerza de presión en 2? La presión en 2 que se calculó con Bernoulli multiplicado por esa área, como se puede ver que es 3738.71 por el área. Ahora, ¿cuál es la fuerza de presión en 1? Es la presión en 1 que se calculó anteriormente multiplicada pero por el área de la sección transversal de todo el tanque, que da una presión de 16 newton. Haciendo entonces sumatoria de fuerzas, tenemos que la sumatoria entonces sería menos 0.047 menos la fuerza que hace el tanque al agua, igualada a la sumatoria de momentos. Entonces eso da un total de que la fuerza en X es 0.047 y haciendo sumatoria de fuerzas en Z da que la fuerza en Z es 42.98 newton.